Buenas noches, ingeniero Hernández Canchari. El día de hoy vamos a hablar acerca de las aplicaciones de las ciencias relevantes. Nosotros somos el grupo número 2. Los integrantes son Claros Rebeca, Huerta Marisol, Meléndez Brian, Veraste y Anthony, y quien les habla, Albornoz Caterine. Los temas a tratar son las aplicaciones de las ciencias, la teoría relevante para la solución de los problemas planteados en el caso, los supuestos de información para la resolución del caso. Las aplicaciones de las ciencias. ¿Qué es la ciencia? Según Feynman, la ciencia se designa a todo aquel conocimiento adquirido a través del estudio o de la práctica, constituido por una serie de principios y leyes, deducidos mediante la observación y el razonamiento. Las aplicaciones de las ciencias. Tenemos las ciencias matemáticas, que según Quesada nos dice que esta ciencia años atrás era considerada como de las magnitudes que estudiaba la geometría, de los números como la aritmética y de su generalización, el álgebra. Asimismo, la aplicamos en el caso al tomar las medidas respectivas en los cortes de la tela para la confección del jean, para el control de tiempo en los procesos, para la elaboración de costos, para la adquisición de materia prima, insumos y suministros, para calcular la pérdida y ganancia de la empresa y para calcular las dimensiones del almacén y cómo será distribuido. Las ciencias físicas, según Alonso y Finn, la física es una ciencia cuyo objetivo es estudiar los componentes y la materia y sus interacciones mutuas. Tal también la vamos a aplicar en el caso para poder conocer las propiedades físicas de la materia, insumos, productos y empaque. También para analizar y estudiar la resistencia de las telas, para llevar al cliente una buena calidad del producto. También para la resistencia del embalaje, el empaque al momento de apilarlos para un buen almacenaje. También se va a utilizar los instrumentos de medición para el control de las condiciones en el almacenaje. Un ejemplo sería la luz, el luxómetro. Las ciencias químicas. Según Asimov, nos indica que la química es la ciencia que nos permite comprender y vincular las leyes físicas con el comportamiento de sustancias químicas. Al aplicarlo en el caso, conoceremos las propiedades químicas de la materia prima, los insumos, el producto y el empaque. Lo aplicaremos también para el control de la temperatura y humedad relativa, entre otros casos, entre otros factores. También en el uso de tintes, puesto que está constituido por productos químicos, también en la densidad de los hilos en las telas, para poder indicar la cantidad de hilos de la urdimbre y la trama por centímetros cuadrados de la tela. Las ciencias ergonómicas. Según Mondejo, Torada y definen a la ergonomía como la ciencia que se encarga de ajustar al trabajo y al trabajador usando la fisiología, la antropometría y la biomecánica, con el fin de que el operario pueda realizar el trabajo en mejor forma. Aplicándolo en el caso, lo usaremos para poder incrementar el bienestar y la productividad de los operarios, también para mejorar la postura frente a las distintas máquinas de trabajo. La teoría relevante para la solución de los problemas planteados en el caso. Tenemos a la espiral de Arquímedes, que lo vamos a utilizar para determinar las longitudes, números, radios de cuerpos cilíndricos, como los rollos de telas, los de papel, hojalatas electrolíticas, entre otros. La fórmula es la longitud total de la hojalata de una bobina va a ser igual a pi sobre 4 veces el espesor de la hojalata multiplicado por el diámetro final al cuadrado
menos el diámetro inicial al cuadrado. El área de un cilindro hueco. Es un sólido tridimensional que está formado por una superficie lateral curva y en su base cuenta con dos radios, el radio exterior y el radio interior. El área lateral del cilindro hueco como fórmula es igual a 2pi por la altura, entre paréntesis va el radio exterior más el radio interior. La fórmula del área total es el área lateral del círculo hueco más 2 veces el área de la base. Otra fórmula del área total es que es igual a 2pi por la altura por el radio exterior más el radio interior más 2 veces pi por la diferencia del radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado. La regla de tres simples. Lo vamos a utilizar para resolver problemas de proporcionalidad entre tres valores conocidos y una incógnita. También sirve para establecer una relación de proporcionalidad entre todos. Un ejemplo sería el que estamos mostrando a continuación, que son tres valores o una incógnita. En este caso queremos hallar el valor de la incógnita, donde en la parte superior dos valores conocidos van a estar multiplicándose y el tercero se va a dividir. De esta manera hallaremos la incógnita. Las fórmulas para la resolución del caso. Las fórmulas que utilizaremos son la longitud. La fórmula de la longitud es igual a pi sobre 4 veces el espesor por el diámetro final al cuadrado menos el diámetro inicial al cuadrado. La fórmula de la densidad, que es la masa sobre el volumen. La fórmula del número de vueltas, que es el número de vueltas es igual a el diámetro final menos el diámetro inicial sobre 2 veces el espesor. La fórmula del peso, que es igual al gramaje por la superficie. La fórmula de los metros de tela, que es igual al peso de la tela en bobina sobre la densidad por el ancho. Los supuestos de información para la resolución del caso. Los cálculos del peso de la bobina. Los datos del caso son el peso máximo de la bobina, que es 20 kilogramos, la longitud de la bobina, que es 1.2 metros, el diámetro interno, que es 10 centímetros, el diámetro externo, que es 11 centímetros, el espesor, que es 5 milímetros, el gramaje, que es 2.500 gramos sobre metros cuadrados. Las fórmulas que utilizaremos es el área total, que es igual a 2pi por la altura, por la suma del radio exterior más el radio interior, más 2 veces pi por la diferencia del radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado. Reemplazando los datos, el área total nos saldría que es 0.795 metros cuadrados. El peso en gramos es igual al gramaje por la superficie. Reemplazando los datos, el peso nos saldría que es 1987.5 gramos, que es equivalente en kilogramos a 1.9875. Las densidades de las telas. Este es un cuadro que lo tenemos en el caso, lo cual vamos a utilizar para poder hallar los cálculos que nos pide cada situación. El cálculo de metros de la tela drill por bobina. Primero debemos hallar el peso de la tela en bobina, que sería igual a 20 kilogramos menos 1.9875 kilogramos, que sería igual a
18.0125 kilogramos. Luego eso va a ser reemplazado en la fórmula de metros de tela, que es igual al peso de la tela en bobina sobre la densidad por el ancho. Reemplazando todos los datos, vamos a colocarlos en el cuadro que estábamos proyectando en este momento. El cálculo del espesor de la tela en metros. Tenemos como espesor 5 milímetros y las densidades de las telas que están en el PPT anterior, que están presentes también en el caso. En este caso tenemos a los espesor de la tela en metros de cada tela. El cálculo de diámetro de bobina con tela en metros. La fórmula es, la longitud es igual a pi sobre 4 veces el espesor por el diámetro final al cuadrado menos el diámetro inicial al cuadrado. Nosotros tenemos como datos el diámetro interno, que es el diámetro inicial, que son 10 centímetros, el diámetro externo, que es el diámetro final, que son 6 centímetros. Tenemos como espesor a 5 milímetros. En este caso, reemplazando los datos, vamos a poder obtener el diámetro de bobina con tela en metros. El cálculo de número de vueltas de tela por bobina. La fórmula para hallar es el número de vueltas es igual al diámetro final menos el diámetro inicial sobre 2 veces el espesor. Los datos que tenemos son el diámetro externo, que es el inicial, que es 11 centímetros, los diámetros de bobinas calculados en el cuadro anterior, los espesores calculados que también ya los hemos hallado. En todo caso, como ya tenemos las bobinas en un cuadro anterior calculadas y los espesores igual, vamos a reemplazarlos en la fórmula y en este caso ya nos saldría un cuadro con número de vueltas de tela por bobina con ya los datos que requiere. La cantidad de producción de rollo de la tela mensual. Este es un cuadro que también viene en el caso, que es un cuadro de producción mensual de kilogramos de tela. El cálculo producción de rollo de tela mensual. El peso de la tela por bobina es 18.0125 kilogramos, que ya es un dato que lo hemos obtenido anteriormente. Lo vamos a reemplazar en la fórmula de cantidad de rollos mensuales, que es igual a la producción en kilogramos mensual de la tela sobre el peso de la tela en kilogramos por cada bobina. Al reemplazarlo, nos va a salir cada dato presentado. El cálculo de la cantidad de estanterías. En cada división de los estantes van a entrar 12 rollos de tela. En cada estante va a haber 100 divisiones. Por lo tanto, el total de producción mensual de los rollos de tela va a ser de 322.924. El número de rollo semanal va a ser de 80.731. El número de rollos por división va a ser de 6.728 y la cantidad total de estanterías va a ser de 67.28. El cálculo de cantidad de los pallets. El pallet que vamos a utilizar es el pallet americano. Y las características del pallet americano son que tiene un peso de 25
kilogramos, la carga es de 1.200 kilogramos, el largo de 1.000 milímetros, el ancho de 1.200 milímetros, tiene una altura de 145 milímetros y la cantidad de pallets requeridos que usaremos será de 3.500. El cálculo de la materia prima. Nosotros consideramos que como desperdicio obtendremos el 3% y en este caso tendremos la composición de fibras y de la cantidad de producción en kilogramos, que en este caso en el polirrayón, que es nuestra tela, tendría como cantidad de materia prima que con un 60% obtendremos 443.613.6 y con un 40% obtendremos 295.742.4. Sumando tendremos estos totales y como podemos observar el total necesario más la cantidad desperdiciada, obtendremos estos resultados que se encuentran en la parte inferior del cuadro de la derecha. Gracias.